¿Sabías que hay cristianos que hacen temblar al enemigo? Satanás no teme a una fe superficial, pero sí a aquellos que caminan en el poder y la autoridad de Dios. Efesios 6:11 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto nos revela que hay creyentes que al vivir conforme al propósito divino, se convierten en una amenaza real para el reino de las tinieblas. Hoy exploraremos los 5 tipos de cristianos que Satanás más teme y por qué su vida representa un peligro para el enemigo. Si alguna vez has sentido que tu fe es un campo de batalla, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir cómo fortalecer tu vida espiritual y ser un guerrero que el enemigo no pueda derribar. Desde el momento en que un creyente descubre el poder de la oración, su vida espiritual cambia por completo. No se trata de palabras repetidas mecánicamente ni de oraciones vacías, sino de una comunicación directa con el Dios vivo, una conexión tan fuerte que el enemigo tiembla al escucharla. Satanás no teme a aquellos que oran por costumbre, pero sí a quienes han entendido que la oración es un arma de guerra, una herramienta que abre los cielos y desata el poder de Dios en la tierra. Efesios 6:18 nos exhorta: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Es en este tipo de oración donde se forjan los guerreros del reino, aquellos que no solo piden, sino que claman, interceden y declaran la voluntad de Dios con autoridad. Desde los tiempos bíblicos, la oración ha sido la clave que ha derribado muros, detenido ejércitos y abierto caminos donde no los había. Moisés levantó sus manos en oración y el pueblo de Israel venció a Amalek. Ana oró con angustia y Dios le concedió un hijo que se convertiría en profeta. Daniel oró a pesar de la amenaza de muerte y fue librado de los leones. Y Jesús mismo, en los momentos más cruciales, se apartaba a orar, demostrando que la comunión con el Padre es el secreto de toda victoria espiritual. Lucas 5:16 lo deja claro. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? El enemigo sabe que una iglesia que ora es una iglesia imparable. Es por eso que hará todo lo posible por distraer, desalentar y entorpecer la vida de oración de los creyentes. Hará que el tiempo parezca insuficiente, que la mente se llene de preocupaciones, que el cansancio se interponga. Pero aquellos que han entendido el poder de la oración no se dejan vencer tan fácilmente. Son como Elías en el monte Carmelo, clamando con insistencia hasta que la lluvia cae. Son como Pablo y Silas en la cárcel, adorando y orando hasta que las cadenas se rompen. Hechos 16:25 nos narra ese momento glorioso. A medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Cuando un creyente se levanta en oración, algo cambia en el mundo espiritual. Las tinieblas retroceden, los ángeles se movilizan y el propósito de Dios se establece. No se trata solo de orar por necesidad, sino de orar con una fe inquebrantable, con la certeza de que cada palabra pronunciada en el nombre de Jesús tiene efecto. Santiago 5:16 lo afirma con poder: la oración del justo es poderosa y eficaz. Este tipo de cristianos no oran para ver si algo sucede, oran porque saben que algo sucederá. No se detienen ante el silencio de Dios, porque han aprendido que incluso cuando no ven respuesta inmediata, Él está obrando en los bastidores. Son aquellos que, como la viuda persistente de la parábola de Lucas 18, no se rinden hasta que ven la manifestación de la justicia divina. Satanás teme a los intercesores porque son ellos quienes llenan los cielos con oraciones que cambian destinos. Son ellos quienes se paran en la brecha por sus familias, sus ciudades y su nación.
Ezequiel 22:30 nos da una imagen clara de esta labor. Busqué entre ellos alguien que construyera un muro y se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Hoy más que nunca, Dios sigue buscando a aquellos que estén dispuestos a ponerse en la brecha, a orar hasta ver la transformación de su entorno, a interceder hasta que las cadenas del enemigo se rompan. No es casualidad que los avivamientos en la historia siempre hayan estado precedidos por hombres y mujeres de oración. Cada despertar espiritual ha nacido en rodillas dobladas y corazones rendidos ante Dios. Los cristianos que Satanás más teme no son necesariamente los más elocuentes, ni los más visibles, ni aquellos que ocupan grandes plataformas. Son aquellos que en lo secreto han aprendido a batallar en oración. Son aquellos que no dependen de sus fuerzas, sino que han entendido que el poder está en la comunión con Dios. Son los que han hecho de la oración su estilo de vida, no una actividad ocasional. Son los que han aprendido a orar en todo tiempo, en todo lugar, sin importar las circunstancias. Filipenses 4:6 nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando un cristiano se convierte en un guerrero de oración, Satanás sabe que ha perdido terreno, sabe que ya no podrá engañarlo fácilmente porque su discernimiento se ha afinado, sabe que no podrá desanimarlo porque ha aprendido a fortalecerse en el Señor, sabe que no podrá detenerlo porque la oración lo ha convertido en un instrumento del reino. Un creyente que ora no necesita que los demás le digan lo que Dios piensa, porque Él mismo lo ha escuchado en la intimidad. No se deja llevar por modas o corrientes pasajeras, porque su corazón está anclado en la presencia de Dios. No teme las tormentas, porque sabe que su refugio es inquebrantable. Salmo 91:1 lo declara con certeza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este tipo de cristianos caminan con una convicción inamovible, sabiendo que cada batalla ya ha sido ganada en la oración. No necesitan ver con sus ojos físicos para creer, porque han aprendido a ver con los ojos de la fe. Y aunque el enemigo se levante con fuerza, ellos saben que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Son personas que han experimentado milagros porque han aprendido a orar con la certeza de que Dios sigue obrando. Son personas que han visto corazones endurecidos rendirse a Cristo porque han clamado sin cesar. Son personas que han experimentado la provisión sobrenatural porque han confiado en la fidelidad de Dios. La oración no es un simple hábito religioso, es el puente entre lo natural y lo sobrenatural, el canal por el cual la voluntad de Dios se establece en la tierra. Jesús enseñó a orar diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esto significa que a través de la oración, los cristianos traen el cielo a la tierra, establecen la autoridad divina sobre toda circunstancia y desbaratan los planes del enemigo. Es por esto que Satanás teme tanto a los que han hecho de la oración su mayor arma, porque sabe que cada vez que doblan sus rodillas, algo poderoso está a punto de suceder. Cuando un cristiano decide orar sin cesar, su vida nunca vuelve a ser la misma. Se convierte en alguien que camina con la certeza de que Dios está con él, que nada puede separarlo de su amor, que ninguna arma forjada en su contra prosperará. Y mientras el enemigo intenta frenarlo, él sigue avanzando, porque sabe que la victoria ya ha sido decretada en los cielos. La oración no es una opción para los que desean vivir en victoria. Es el fundamento de toda vida cristiana genuina. Quienes la practican con fervor no solo ven la gloria de Dios en sus vidas, sino que también se convierten en una amenaza real para el reino de las tinieblas. La mayor arma de un creyente no es solo la oración, sino la verdad con la que la respalda.
Satanás no puede resistir a un cristiano que conoce y usa la palabra de Dios con autoridad, porque en ella está el poder que lo derrota. Desde el principio la estrategia del enemigo ha sido la misma: torcer, cuestionar y distorsionar lo que Dios ha dicho. Así lo hizo con Eva en el Edén cuando preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. No necesitó arrebatarle la bendición con violencia, solo sembró duda en su corazón. Pero un creyente que conoce las Escrituras no es fácilmente engañado, porque sabe distinguir la verdad de la mentira. Jesús mismo nos dio el ejemplo en el desierto, cuando ante cada tentación respondió con la palabra: escrito está. Mateo 4:4. No discutió, no justificó, no cayó en provocaciones. Simplemente declaró la verdad y el enemigo no tuvo más opción que huir. La Biblia no es un libro de inspiración ocasional, sino la espada que corta toda obra de las tinieblas. Hebreos 4:12 lo afirma con contundencia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. No es una colección de historias antiguas, sino el manual que revela el carácter de Dios, sus promesas y su voluntad. Es el alimento que fortalece, el mapa que guía y la luz que disipa toda oscuridad. Cuando un creyente la atesora en su corazón, su vida se vuelve impenetrable a los ataques del enemigo. Salmo 119:11 lo confirma: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. No basta con escucharla de otros, hay que conocerla de primera mano, meditar en ella, vivirla y declararla con fe. El enemigo no teme a quienes tienen una Biblia en su estante, sino a quienes la tienen en su corazón. A lo largo de la historia, los mayores ataques espirituales han ido dirigidos contra la verdad de Dios. En los tiempos de los profetas, el pueblo se apartaba porque olvidaba la palabra. En los días de Jesús, los fariseos la conocían, pero la usaban sin entendimiento. En la iglesia primitiva, los apóstoles luchaban contra falsas doctrinas que buscaban corromper el evangelio. Segunda de Timoteo 3:16 nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cada pasaje tiene un propósito divino. Cada versículo es una herramienta para fortalecer el espíritu y desarmar al adversario. El enemigo intentará que la palabra de Dios sea ignorada, malinterpretada o tergiversada. Lo hizo en el desierto cuando citó las Escrituras para tentar a Jesús, sacándolas de contexto y dándoles un significado torcido. Pero un cristiano que las conoce y las usa correctamente no caerá en trampas, porque el Espíritu Santo da entendimiento y revela su verdad. Juan 14:26 lo promete: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No se trata de acumular conocimiento, sino de ser guiado por Dios en la aplicación de su palabra. Es ella la que sostiene en tiempos de prueba, la que da dirección en la incertidumbre y la que infunde valor cuando todo parece perdido. No hay fortaleza en el mundo espiritual sin el fundamento de la palabra de Dios. Aquellos que la descuidan son presa fácil del enemigo, pues se dejan llevar por emociones, tradiciones humanas o filosofías vacías. Colosenses 2:8 advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La única verdad absoluta es la que Dios ha revelado, y quien la ignora camina en tinieblas sin saberlo. Un creyente sin conocimiento de las Escrituras es como un soldado sin espada en medio de una batalla. La Biblia no solo informa, transforma. Quienes la estudian y la aplican ven cambios profundos en su vida. Sus pensamientos son renovados, sus decisiones son guiadas por la sabiduría de Dios y su carácter es moldeado conforme a Cristo. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación no ocurre por esfuerzo humano, sino por la verdad de Dios operando en el interior. Donde antes había confusión, ahora hay claridad. Donde antes había temor, ahora hay fe. Donde antes había derrota, ahora hay victoria. El enemigo no tiene poder contra la verdad de Dios. Puede levantar acusaciones, pero la palabra revela la justificación en Cristo. Puede sembrar temor, pero la palabra declara que Dios no ha dado un espíritu de cobardía. Puede traer opresión, pero la palabra proclama libertad. Escrito está que todo aquel que conoce la verdad es libre. Juan 8:32. Escrito está que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Escrito está que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Cada palabra que sale de la boca de Dios es una sentencia contra el reino de las tinieblas. El creyente que camina en la verdad no es movido por las circunstancias. No se deja llevar por los vientos de la opinión popular ni por las crisis del mundo. Sabe que la palabra de Dios permanece para siempre y que cada promesa en ella es segura. Isaías 48 lo afirma: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo puede cambiar, pero su verdad no cambia. El enemigo intentará sembrar duda, pero la fe de aquellos que han edificado su vida en la Escritura es inconmovible. No hay atajo para la madurez espiritual fuera del conocimiento de la palabra. La oración fortalece el espíritu, pero la Escritura lo equipa. La adoración eleva el alma, pero la verdad la arraiga. Todo avivamiento, todo crecimiento, toda transformación genuina comienza con un regreso a la palabra de Dios. Josué 1:8 nos da la clave: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La meditación en la palabra es lo que da éxito verdadero, lo que abre puertas, lo que alinea los pasos del creyente con el propósito divino. Los cristianos que Satanás más teme son aquellos que no dependen de experiencias pasajeras, sino de la verdad inmutable de Dios. Son aquellos que pueden discernir el engaño, resistir la tentación y enfrentar cualquier adversidad con fe firme. No necesitan buscar señales para creer, porque su confianza está basada en lo que Dios ha dicho. No se desalientan cuando las respuestas tardan, porque saben que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo que fue enviada. Isaías 55:11. Caminan con certeza, hablan con autoridad, vencen con la verdad. El conocimiento de la Escritura no es un lujo, es una necesidad. En tiempos de crisis es lo que sostiene. En momentos de batalla es lo que protege. En días de incertidumbre es lo que guía. Cada promesa, cada mandato, cada enseñanza es un tesoro que el enemigo no quiere que el creyente descubra, porque sabe que una vez que la verdad ha sido revelada, su poder sobre esa vida se ha roto para siempre. La palabra de Dios es la clave para una fe inquebrantable, para una vida de victoria, para un caminar que el enemigo no puede detener. Desde el principio, la santidad ha sido el sello de aquellos que caminan en la presencia de Dios. No se trata de una apariencia externa ni de simples normas morales, sino de una vida apartada para el propósito divino, una existencia donde el pecado no tiene dominio y donde la voluntad de Dios es la prioridad absoluta. Satanás no teme a quienes profesan una fe superficial, pero sí a aquellos que han decidido vivir en santidad, porque son intocables para él. Hebreos 12:14 lo deja claro: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
La santidad no es una opción, es la evidencia de una vida rendida a Dios, una muralla que el enemigo no puede atravesar, un fuego que consume todo intento de corrupción y engaño. En cada generación Dios ha llamado a un pueblo apartado. Así fue con Israel, cuando le ordenó que no se mezclara con las prácticas de las naciones paganas. Así fue con los profetas, quienes vivieron consagrados a la voz del Altísimo. Así fue con los apóstoles, quienes dejaron todo por seguir el camino de Cristo. La santidad no significa aislamiento, sino separación del pecado y entrega total a la voluntad de Dios. Cuando el pueblo de Israel se apartaba de la santidad, caía en esclavitud, sufría derrotas y se alejaba de la presencia de Dios. Pero cuando se arrepentía y regresaba a la pureza, el poder de Dios se manifestaba con señales y prodigios. El enemigo sabe que la santidad es el vínculo que une al creyente con el poder de Dios. Por eso, su estrategia siempre ha sido la misma: introducir pequeñas concesiones, sembrar distracciones y debilitar la convicción de aquellos que han sido llamados a la luz. Pero un creyente que ha decidido caminar en santidad no se deja engañar, porque ha entendido que su vida no le pertenece, sino que ha sido comprada por un precio. Primera de Corintios 6, 19, 20 lo afirma: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este conocimiento cambia la manera en que se vive, en que se habla, en que se decide, porque cada acción está sujeta al señorío de Cristo. El enemigo no puede operar en un terreno consagrado a Dios. La santidad es un escudo que impide que sus ataques prosperen, porque donde hay pureza, hay autoridad espiritual. Los discípulos de Cristo caminaron con tal nivel de santidad que las tinieblas no pudieron resistirlos. Pedro pasaba y su sombra sanaba a los enfermos. Pablo hablaba y los demonios huían. Juan tenía visiones del cielo porque su vida estaba sumergida en la presencia de Dios. Hechos 19, 11, 12 nos muestra cómo Dios respaldaba la santidad de sus siervos y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. La santidad atrae el respaldo del cielo, mientras que el pecado da legalidad al enemigo para operar. En cada época ha habido quienes han entendido que no se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. Jesús fue claro cuando dijo: ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. La tibieza espiritual es un terreno fértil para el engaño, porque un corazón dividido no puede permanecer firme en la verdad. Es por eso que en Apocalipsis 3:16 el Señor advierte: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El enemigo no teme a aquellos que vacilan entre la luz y la oscuridad, pero sí a quienes han tomado la decisión de vivir íntegramente para Dios, sin dobleces, sin concesiones, sin compromisos con el pecado. Los que han decidido caminar en santidad no buscan la aprobación del mundo, porque han comprendido que su única meta es agradar a Dios. No se conforman a la cultura que normaliza el pecado, ni a las tendencias que diluyen la verdad, porque saben que su identidad no está en lo que el mundo dice, sino en lo que Dios ha declarado sobre ellos. Romanos 12:2 lo expresa con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La santidad es un estado de transformación continua, donde el carácter es moldeado, la mente es renovada y el espíritu es fortalecido. La Escritura es un testimonio constante de que Dios honra a los que se apartan para Él. José rechazó la tentación y fue exaltado sobre Egipto. Daniel decidió no contaminarse y Dios lo hizo prosperar en medio de sus enemigos. Isaías vio la gloria del Señor.
porque su corazón fue purificado con brasas del altar. El camino de la santidad no es fácil, pero es el único que lleva a la plenitud en Dios. Segunda de Timoteo 2:21 nos da una promesa poderosa. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquellos que han escogido la santidad son los que Dios usa para sus mayores propósitos, porque han sido refinados, preparados y separados para manifestar su gloria. El enemigo intentará hacer creer que la santidad es un peso, una carga difícil de llevar, pero en realidad es la clave para la verdadera libertad. Jesús lo dijo en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad en el pecado, solo cadenas disfrazadas de placer momentáneo. La verdadera libertad está en una vida consagrada a Dios, donde el pecado no tiene dominio, donde la culpa no oprime, donde la paz de Dios gobierna el corazón. No hay mayor gozo que caminar en comunión con el Padre, sin barreras, sin temor, sin interrupciones en la relación con Él. El mundo puede burlarse de la santidad, pero el cielo la honra. Mientras muchos la consideran anticuada, Dios la exige de aquellos que desean verle. Mientras algunos la ven como una limitación, en realidad es el acceso a la plenitud de Dios. Salmo 24:3-4 plantea una pregunta y da una respuesta contundente. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. La presencia de Dios no es para cualquiera, es para los que han decidido purificarse de toda contaminación y vivir conforme a su justicia. Los cristianos que Satanás más teme no son los que saben hablar bonito, ni los que tienen una imagen piadosa, sino aquellos cuya vida está verdaderamente rendida a Dios. Aquellos cuya santidad no depende de la opinión de los demás, sino de su compromiso con el Señor. Aquellos que han comprendido que la gracia no es una licencia para pecar, sino el poder para vencer el pecado. Romanos 6:14 lo declara: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia no solo perdona, también transforma, capacita y fortalece a los que han decidido vivir conforme a la voluntad de Dios. El enemigo sabe que la santidad es lo que mantiene a un creyente firme. Puede intentar seducir, puede ofrecer atajos, puede presentar alternativas atractivas, pero nada de eso tiene poder sobre aquellos que han decidido que Cristo es suficiente. La santidad no es un acto de perfección humana, sino el resultado de una vida entregada completamente a Dios. Es la manifestación de una fe genuina, la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en lo más profundo del corazón. Cuando un creyente vive en santidad, su vida es una amenaza constante para el reino de las tinieblas. Su testimonio es un faro de luz en medio de la oscuridad. Su autoridad en el mundo espiritual es inquebrantable. Su relación con Dios es ininterrumpida. Y aunque el enemigo intente atacarlo, no puede tocarlo, porque ha sido apartado, sellado y guardado por el poder del Altísimo. La resistencia de un creyente en medio de la prueba es una de las mayores amenazas contra el reino de las tinieblas. No porque el sufrimiento en sí tenga algún mérito espiritual, sino porque revela la profundidad de la fe y la inquebrantable confianza en Dios. La Escritura está llena de momentos donde la adversidad se convirtió en el escenario perfecto para la manifestación del poder divino. Job fue probado en todo lo que tenía, pero su fidelidad jamás vaciló. Pablo enfrentó persecución, naufragios y azotes, pero declaró con certeza: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cada vez que un creyente decide no rendirse, el enemigo sufre una derrota, porque su mayor estrategia es quebrantar la fe a través de la desesperación, la duda y el temor. La perseverancia en tiempos difíciles no es natural, es el resultado de una fe probada y de una relación profunda con Dios.
La Escritura lo enseña claramente en Santiago 1, 2, 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es el sufrimiento lo que transforma, sino la actitud con la que se enfrenta. Los que confían en Dios en medio de la tormenta descubren una dimensión de su poder que solo se revela a aquellos que han decidido permanecer firmes. El enemigo no puede con un creyente que, en vez de retroceder, se aferra más fuerte a la palabra, que en vez de quejarse, adora, que en vez de rendirse, declara victoria aun cuando todo a su alrededor parezca indicar lo contrario. La resistencia en la prueba es un reflejo de quién gobierna el corazón. Cuando las dificultades llegan, aquellos que han construido su vida sobre la roca permanecen, mientras que los que han edificado sobre la arena se desmoronan. Jesús ilustró esta verdad en Mateo 7, 24, 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La fe que sobrevive la tormenta es aquella que no depende de las circunstancias, sino de la verdad inmutable de Dios. Satanás sabe que si logra que un creyente se enfoque en el problema en lugar de en la promesa, podrá debilitar su confianza en Dios. Pero aquellos que han decidido creer, aun cuando todo parece perdido, terminan viendo la gloria de Dios de maneras que jamás imaginaron. El enemigo quiere hacer creer que la prueba es un castigo, cuando en realidad es una oportunidad de crecimiento. Así como el oro es purificado en el fuego, la fe es perfeccionada en la adversidad. Primera de Pedro 1, 6, 7 lo explica con claridad. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no permite la prueba para destruir, sino para fortalecer, para demostrar que su poder es suficiente, para llevar a una mayor dependencia de Él. El enemigo busca quebrantar la determinación de aquellos que han decidido seguir a Cristo, pero cuanto más intentó sofocar la fe de los primeros cristianos, más se expandió el evangelio. La historia de la iglesia está marcada por momentos donde la persecución, en lugar de extinguir el fuego, lo avivó aún más. Hechos 5:41 muestra la actitud de los discípulos después de haber sido golpeados por predicar el nombre de Jesús. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La fe que persiste en la prueba es la que deja una marca imborrable, la que testifica del poder transformador de Dios, la que demuestra que nada puede apagar la luz que Él ha puesto en los suyos. El enemigo intenta usar la adversidad como un arma de destrucción, pero Dios la convierte en un proceso de formación. Aquellos que han pasado por el valle de sombra de muerte y han visto la fidelidad de Dios, se vuelven imbatibles, porque han entendido que su confianza no está en lo temporal, sino en lo eterno. Romanos 8:18 lo dice de manera contundente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta certeza cambia la perspectiva, transforma el sufrimiento en esperanza y debilita cualquier intento del enemigo por sembrar desesperación. El enemigo busca hacer creer que el dolor es el final del camino, cuando en realidad es la preparación para una nueva temporada. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto, el tiempo de mayor opresión precedió el momento de su liberación. Éxodo 1:12 declara: pero cuanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban y crecían. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en el preludio de la manifestación del poder de Dios. La fe que resiste no solo vence al enemigo, sino que abre el camino para que otros vean la fidelidad de Dios. No hay prueba que pueda detener a un creyente que ha decidido confiar en la promesa de que Dios sigue obrando aun cuando el panorama parezca adverso. El enemigo quiere desviar la mirada de Dios, hacer que la duda se infiltre, que el temor se apodere del corazón. Pero aquellos que han decidido confiar en Dios no se mueven por lo que ven, sino por lo que creen. Segunda de Corintios 5:7 lo dice claramente: porque por fe andamos, no por vista. La fe que no depende de las circunstancias es la que desafía el reino de las tinieblas, la que permanece firme cuando todo a su alrededor se sacude, la que se aferra a la promesa incluso cuando el cumplimiento aún no es visible. El enemigo no puede vencer a alguien que ha decidido no rendirse. Puede traer tormentas, puede levantar oposiciones, puede intentar debilitar la determinación, pero no tiene poder sobre aquellos que han sido fortalecidos por Dios. Isaías 41:10 es una declaración de victoria para aquellos que enfrentan pruebas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada palabra de este pasaje es un recordatorio de que el poder de Dios sostiene, de que su fidelidad es inquebrantable, de que su presencia es suficiente para resistir cualquier batalla. El enemigo puede intentar apagar la fe, pero aquellos que han decidido confiar en Dios ven la gloria de su intervención. No hay prueba que dure para siempre. No hay adversidad que pueda resistir la fidelidad de Dios. No hay tormenta que no ceda ante su autoridad. Salmo 34:19 lo confirma. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La fe que se mantiene firme es la que abre el camino a lo sobrenatural, la que desafía la lógica humana, la que provoca que lo imposible se haga realidad. El enemigo no teme a aquellos que se rinden en la dificultad, sino a los que, aún en su debilidad, levantan sus manos y claman a Dios. La resistencia en la prueba no es señal de fortaleza humana, sino de dependencia total en Dios. Segunda de Corintios 12:9 revela la clave de esta victoria. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cada batalla enfrentada con fe es una oportunidad para ver la manifestación del poder divino, para testificar de su grandeza, para demostrar que el enemigo nunca podrá derrotar a quienes han sido fortalecidos por el Espíritu Santo. La expansión del reino de Dios siempre ha sido la mayor amenaza para el enemigo. Cada alma que es rescatada de las tinieblas representa una derrota para su dominio, y cada creyente que asume el llamado de hacer discípulos se convierte en un peligro inminente para sus planes. Desde el inicio, la estrategia del adversario ha sido mantener a los creyentes en la pasividad, en el temor, en la comodidad de una fe sin impacto. Pero aquellos que han entendido que su propósito no es solo recibir, sino multiplicar, caminan con una autoridad que las tinieblas no pueden resistir. Jesús estableció este mandato de forma clara en Mateo 28:19-20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No es una opción, es una comisión directa del Maestro, una tarea que continúa vigente y que determina el avance del Evangelio. El enemigo no teme a una iglesia llena de asistentes, sino a una iglesia llena de discípulos comprometidos. La diferencia entre ambos es abismal. Un asistente puede escuchar, pero no necesariamente actúa. Un discípulo, en cambio, vive la palabra, la encarna, la transmite. No solo aprende, sino que enseña.
No solo recibe, sino que da. No espera a que otros hagan la obra, sino que asume la responsabilidad de ser un instrumento en las manos de Dios. Lucas 10:2 revela la urgencia de esta labor. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El problema nunca ha sido la falta de cosecha, sino la falta de trabajadores dispuestos a recogerla. Allí radica el temor del enemigo, en aquellos que han entendido que su vida tiene un propósito mayor, que han dejado de lado la indiferencia y han abrazado la misión de expandir el mensaje de salvación. Cada vez que un creyente decide hacer discípulos, se desata una confrontación directa contra el reino de las tinieblas. La enseñanza de la verdad desenmascara el engaño. La predicación del evangelio rompe cadenas. La formación de nuevos creyentes debilita los planes del adversario. Jesús lo sabía y por eso dedicó su ministerio no solo a las multitudes, sino a la formación de un grupo selecto que después de su partida continuaría con la obra. Marcos 3:14-15 declara: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. No los llamó solo para que le escucharan, sino para que fueran entrenados, equipados y enviados. El impacto de este modelo fue tan poderoso que después de la resurrección, aquellos mismos discípulos llenaron el mundo conocido con el mensaje de salvación, provocando que el evangelio trascendiera fronteras, generaciones y persecuciones. El enemigo sabe que un creyente que hace discípulos no solo crece en su propia fe, sino que multiplica su impacto de manera exponencial. Por eso su estrategia siempre ha sido la distracción, el desánimo y la intimidación. Si puede convencer a un cristiano de que no es suficiente, de que no está preparado, de que otros lo harán mejor, logrará frenar la expansión del reino. Pero aquellos que han entendido que el poder no proviene de ellos sino de Dios, avanzan sin temor, confiando en la promesa de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No dependen de su capacidad, sino de la gracia divina. No se apoyan en su conocimiento, sino en la dirección del Espíritu Santo. No esperan el momento perfecto, porque saben que el tiempo de actuar es ahora. La multiplicación de discípulos ha sido la clave del crecimiento de la iglesia a lo largo de la historia. En los primeros siglos, los creyentes no contaban con grandes templos ni con plataformas visibles, pero sí con un fervor inquebrantable. Compartían la fe de casa en casa, discipulaban en lo cotidiano, transmitían la enseñanza con pasión y convicción. Hechos 2:46-47 describe este estilo de vida. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No se trataba de reuniones esporádicas, sino de un movimiento continuo de enseñanza y crecimiento. Allí estaba la clave de su impacto, en la disposición de cada creyente de ser un canal de enseñanza y restauración para otros. El enemigo teme a aquellos que han decidido ser luz en medio de la oscuridad. La influencia del evangelio no se limita a las paredes de una congregación, sino que trasciende a todos los ámbitos de la vida. Un discípulo de Cristo no predica solo con palabras, sino con su ejemplo, con su integridad, con la evidencia de una vida transformada. Filipenses 2:15 lo expresa con claridad: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No hay argumento en contra de un testimonio sólido. No hay tinieblas que puedan resistir la luz de aquellos que han decidido vivir conforme al evangelio y compartirlo con valentía. El mandato de hacer discípulos no es solo para unos cuantos, sino para todo aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios.
No se requiere un título ni una posición específica, solo la disposición de obedecer. Segunda de Timoteo 2:2 presenta la esencia de este llamado. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La cadena de discipulado no puede romperse, porque en ella se encuentra la clave de la permanencia y la expansión del Evangelio. Cada generación de creyentes es responsable de equipar a la siguiente, de transmitir la verdad sin diluirla, de asegurarse de que el fuego del Espíritu Santo no se extinga. El enemigo ha intentado por siglos silenciar la voz de aquellos que proclaman la verdad. Ha usado persecución, ideologías contrarias, estrategias de desinformación, pero no ha logrado detener el avance del Evangelio. Mateo 16:18 establece una promesa inquebrantable. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No importa cuán grande sea la oposición, el reino de Dios sigue avanzando. No importa cuántos intentos se hagan por frenar la obra, la verdad sigue transformando vidas. No hay argumento humano que pueda invalidar el poder del Evangelio. No hay estrategia demoníaca que pueda anular la eficacia de la palabra. El enemigo teme a los creyentes que han decidido invertir su vida en el propósito eterno. La prioridad no está en acumular riquezas, sino en cosechar almas. No está en buscar reconocimiento, sino en hacer discípulos que continúen la obra de Cristo. Juan 15:16 deja claro que el llamado no es solo a creer, sino a dar fruto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Un árbol que no da fruto es inútil. Una lámpara que no alumbra pierde su propósito. La fe no es estática, es dinámica y se fortalece en la medida en que se comparte. El enemigo sabe que un cristiano comprometido con el discipulado no solo crece en su propio caminar espiritual, sino que impacta a su entorno de manera irreversible. Cada enseñanza transmitida, cada verdad impartida, cada alma restaurada es una derrota para su reino. La labor no termina hasta que cada nación, cada familia, cada generación haya sido alcanzada. Mateo 24:14 revela la magnitud de esta misión. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia no está en una misión pasajera, sino en una tarea que define el curso de la historia. Cada creyente tiene un papel en esta obra. Cada discípulo tiene una responsabilidad en la expansión del reino. No hay excusas, no hay neutralidad, solo dos opciones: ser parte del avance o permanecer en la pasividad. El enemigo sabe que aquellos que han decidido hacer discípulos nunca podrán ser detenidos, porque llevan en su interior el poder que transforma el mundo. Desde el principio, el Espíritu de Dios ha sido la fuerza que sostiene, guía y empodera a los creyentes. No hay obstáculo que pueda detener a aquel que camina bajo su dirección, porque no actúa en su propia capacidad, sino en el poder del Altísimo. El enemigo no teme a quienes dependen de sus propias fuerzas, porque sabe que son frágiles y fáciles de quebrantar. Pero aquellos que han rendido su vida al Espíritu Santo son incontrolables para el reino de las tinieblas. Jesús lo prometió en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. No es una presencia pasiva, es el poder de Dios operando activamente en cada aspecto de la vida del creyente. Desde Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, marcando el inicio de la creación. Fue su soplo el que dio vida a Adán, su unción la que empoderó a los profetas, su presencia la que guiaba a Israel a través del desierto. En los días de Moisés, la nube y la columna de fuego eran evidencia visible de su dirección. En los tiempos de los jueces, era su poder el que levantaba libertadores. En los días de los reyes,
Era su unción la que establecía y derribaba tronos. En el ministerio de Jesús era su presencia la que obraba señales, milagros y prodigios. Lucas 4:18 lo confirma. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Todo lo que hizo Jesús en la tierra fue a través del Espíritu Santo, y esa misma autoridad ha sido dada a los que han nacido de nuevo. El enemigo ha intentado suplantar la obra del Espíritu Santo con religiosidad vacía, con reglas sin poder, con estructuras sin vida. No le preocupa una fe que se limita a rituales, pero sí teme a aquellos que han entendido que sin el Espíritu de Dios no hay transformación, no hay autoridad, no hay impacto real. Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No podían avanzar sin ese poder, no podían cumplir la gran comisión en sus propias fuerzas. Necesitaban la llenura del Espíritu, porque solo Él podía hacer que su testimonio tuviera el impacto que Dios había planeado. El día de Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la iglesia. Los discípulos que antes temían fueron transformados en hombres de valentía. Pedro, que había negado a Jesús, predicó con tal autoridad que 3,000 personas fueron añadidas en un solo día. Hechos 2:4 describe el momento decisivo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La manifestación de su presencia no solo los capacitó, sino que demostró al mundo que el poder de Dios estaba operando a través de ellos. No había fuerza humana que pudiera producir tal impacto, solo la obra soberana del Espíritu Santo. El enemigo ha tratado de apagar el fuego del Espíritu en la iglesia, promoviendo el temor, la incredulidad y el conformismo. Pero aquellos que han sido llenos no pueden ser silenciados, porque el fuego que arde en su interior es inextinguible. Jeremías 20:9 lo expresó con precisión: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quienes han sido tocados por el Espíritu no pueden vivir en la indiferencia, porque han sido marcados para una vida de propósito y poder. El Espíritu Santo no solo da poder para predicar, sino que transforma el carácter, renueva la mente, santifica el corazón. Es Él quien produce el fruto de la paciencia en medio de la prueba, quien infunde gozo en medio de la tribulación, quien da paz en medio de la tormenta. Gálatas 5:22-23 describe su obra interna. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mayor evidencia de una vida llena del Espíritu no es solo en los dones, sino en la transformación interna que refleja el carácter de Cristo. El enemigo no puede controlar a aquellos que son guiados por el Espíritu, porque sus pasos no están determinados por la lógica humana, sino por la dirección divina. Cuando Felipe fue enviado a evangelizar al etíope en el desierto, no fue por planificación propia, sino porque el Espíritu le habló y le indicó el camino. Hechos 8:29 lo relata con claridad. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Evangelio llegó a una nación entera porque un hombre obedeció la voz de Dios en el momento preciso. La dirección del Espíritu Santo es lo que hace que el Evangelio avance con poder, abriendo puertas que ningún esfuerzo humano podría abrir. El enemigo teme a los que han aprendido a escuchar y obedecer su voz. No pueden ser engañados por falsas doctrinas, porque el Espíritu mismo los guía a toda verdad. No pueden ser atrapados en trampas, porque reciben discernimiento y sabiduría sobrenatural.
Juan 16:13 lo declara. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. La mayor protección contra el engaño no es el conocimiento humano, sino la revelación del Espíritu Santo que ilumina la palabra y da entendimiento profundo. El enemigo ha intentado desacreditar la obra del Espíritu, minimizar su importancia, hacer que los creyentes vivan sin depender de su guía. Pero aquellos que han sido bautizados con su poder saben que no hay otra manera de vivir la fe. Romanos 8:14 establece la diferencia entre una religión vacía y una relación genuina con Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No se trata solo de asistir a un templo, de conocer la Escritura, de practicar normas morales. Se trata de caminar en comunión con el Espíritu, de vivir en total dependencia de su dirección, de actuar bajo su unción. El enemigo no puede vencer a un creyente que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Puede levantar oposición, pero no puede detener la obra de Dios en aquel que está lleno de su presencia. Puede intentar traer temor, pero donde está el Espíritu hay libertad. Segunda de Corintios 3:17 lo dice con claridad, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No hay ataduras que puedan resistir su poder, no hay barreras que puedan limitar su acción, no hay tinieblas que puedan permanecer donde Él habita. El Espíritu Santo no solo equipa, sino que sella a los creyentes como posesión de Dios. Efesios 1:13-14 declara esta verdad con autoridad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Este sello es la garantía de que el enemigo no tiene derecho sobre aquellos que han sido redimidos por Cristo. No hay poder que pueda arrebatarlos de su mano. No hay fuerza que pueda separarlos de su amor. El enemigo teme a los que han sido llenos del Espíritu porque no pueden ser controlados, no pueden ser desviados, no pueden ser derrotados. Son los que establecen el reino de Dios donde quiera que van, los que llevan la presencia divina a cada rincón de la tierra, los que operan en una dimensión que trasciende lo natural. Son la evidencia viviente de que el poder de Dios no se ha extinguido, de que su gloria sigue manifestándose, de que su espíritu sigue moviéndose con la misma autoridad con la que descendió en Pentecostés. El enemigo no teme a quienes viven una fe acomodada, sino a aquellos que han entendido su identidad y caminan en la autoridad que Dios les ha dado. El mayor peligro para el reino de las tinieblas no son los ataques que pueda lanzar contra los creyentes, sino lo que sucede cuando estos despiertan a la realidad de quienes son en Cristo. Cuando un cristiano comprende que no ha sido llamado a la pasividad, sino a la conquista, se convierte en un problema real para el adversario. Satanás puede tolerar una iglesia inactiva, pero no puede resistir a una generación que ha decidido vivir con propósito, con fuego, con una determinación que no se quiebra ante la oposición. El enemigo no tiene miedo de los que creen en Dios de manera superficial, pero sí de los que han hecho de su fe una causa de vida, una batalla que no cesa, un compromiso que trasciende el tiempo y las circunstancias. Esos son los que no pueden ser manipulados, los que no retroceden ante la adversidad, los que no dependen de emociones, sino de convicciones. No se dejan llevar por lo que ven, sino por lo que saben que es verdad. Son los que avanzan aunque no tengan fuerzas, los que siguen creyendo aun cuando todo parece perdido, los que no dependen de su propia capacidad, sino de la fortaleza del Espíritu de Dios dentro de ellos. El verdadero temor del enemigo es ver a los cristianos levantarse como soldados que no solo resisten, sino que conquistan.
No se trata solo de defenderse, sino de tomar territorio, de expandir el reino, de avanzar sin miedo a las represalias del infierno. Cada creyente que deja de ver la vida cristiana como un refugio y comienza a verla como una asignación divina, se convierte en una amenaza imparable. No es suficiente con sobrevivir espiritualmente. El llamado es a dominar, a establecer la voluntad de Dios en cada área, a vivir con la certeza de que el poder que obra en los hijos de Dios es mayor que cualquier fuerza del enemigo. No hay estrategia más efectiva para paralizar a los creyentes que convencerlos de que no tienen impacto, de que sus acciones no importan, de que sus oraciones no cambian nada. Pero la verdad es que cada paso de obediencia, cada palabra de fe, cada acto de entrega desata algo en el mundo espiritual. La batalla no se gana con grandes demostraciones de poder humano, sino con corazones rendidos completamente a Dios. Ahí es donde radica la verdadera victoria. No en la ausencia de oposición, sino en la determinación de avanzar sin importar los obstáculos. Los cristianos que Satanás más teme no son los que tienen una fe perfecta, sino los que han decidido nunca retroceder. Son los que han entendido que no están solos, que el cielo respalda cada paso que dan, que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Son aquellos que han decidido vivir sin miedo, sin reservas, sin concesiones, porque saben que la victoria ya ha sido asegurada desde antes de la fundación del mundo.